El cielo de la mañana sobre la ciudad de Nueva York se tiñó de negro, no por nubes o tormentas, sino por algo mucho peor. Naves gigantescas bloqueaban el sol. Naves tan inmensas que cada una cubría manzanas enteras. Había cientos de ellas flotando en el aire como montañas de metal. La gente dejó de caminar por las calles. Los coches chocaban entre sí mientras los conductores miraban hacia arriba en lugar de prestar atención a la carretera. Los niños señalaban al cielo y preguntaban a sus padres qué estaba pasando. Pero los padres tampoco lo sabían. Las naves no eran de la Tierra. Eran naves alienígenas. Naves del Imperio Galáctico Ceprian. El Imperio gobernaba más de 10.000 mundos diferentes repartidos por toda la galaxia. Llevaban más de 1 millón de años conquistando planetas. Ahora habían llegado a la Tierra. El almirante Kett se encontraba en el puente de su nave insignia. 1, 2. Era alto y estaba cubierto de escamas verdes, como un lagarto. Sus ojos amarillos miraban el planeta azul que se extendía debajo. La Tierra parecía tan pequeña y débil en comparación con su poderosa flota. Había destruido muchos mundos como este. La Tierra no sería más que otra victoria fácil. Envía el mensaje, ordenó Kett a su oficial de comunicaciones. En toda la Tierra, cada televisión, pantalla, radio y ordenador mostró de repente lo mismo. El rostro escamoso del almirante Kett apareció en miles de millones de pantallas a la vez. Cuando habló, su voz era fría y llena de poder. «Pueblo de la Tierra», dijo el almirante. «Soy el almirante Kett del Imperio Galáctico Ceprian. Vuestro pequeño mundo ahora nos pertenece. Tenéis exactamente 72 horas para rendiros por completo. Deponed todas las armas. Cesad toda resistencia. Aceptad nuestro gobierno sin rechistar». El almirante hizo una pausa y sonrió, mostrando unos afilados dientes blancos. «Si no os rendís en 72 horas, destruiremos cada ciudad de vuestro planeta. Convertiremos vuestros océanos en vapor y vuestras montañas en polvo. No es una amenaza, es una promesa. Ya hemos hecho esto a 100 mundos antes que a vosotros». El mensaje terminó. Las pantallas se quedaron en negro. Entonces comenzó el caos. En Washington, D.C., el presidente reunió a sus principales asesores en un búnker subterráneo. El general Morrison, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, examinaba los informes que llegaban de todo el mundo. Todas las ciudades importantes tenían naves alienígenas flotando sobre ellas. Londres, Tokio, Moscú, Berlín, Bombay. Todas estaban cubiertas por la sombra de la flota del imperio. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó el presidente. «Nuestros satélites cuentan más de 800 naves de gran tamaño», respondió el general Morrison. «Cada una es más grande que nuestro mayor portaaviones. Y eso es solo lo que podemos ver. Podría haber más». El presidente se frotó los ojos cansados. «¿Qué hay de nuestra propia flota?». «Las estaciones espaciales, las bases lunares, todo destruido a la primera hora», dijo el general en voz baja. «Atacaron todo lo que teníamos en el espacio antes incluso de hablar con nosotros. No nos queda nada ahí arriba». En todo el mundo, la gente corría por las calles presa del pánico. Algunos intentaban escapar al campo. Otros se reunían en iglesias y templos para rezar. Muchos simplemente se quedaban mirando las naves en el cielo, demasiado conmocionados para moverse. Pero no todos estaban en pánico. En una sala de reuniones secreta bajo el Pentágono, la doctora Sarah Chun estaba sentada en una larga mesa con otras 12 personas. Eran los líderes de la iniciativa de defensa terrana. Llevaban 50 años preparándose para este día, desde que los humanos supieron por primera vez que no estaban solos en el universo. La doctora Chun era una mujer menuda, de pelo cano y ojos serenos. Había dedicado toda su vida a trabajar en el proyecto más secreto de la Tierra. Mientras el mundo de arriba se sumía en el caos, ella permanecía en perfecta calma. «La flota alienígena coincide con nuestras predicciones», dijo a los demás sentados a la mesa. «Creen que somos débiles e indefensos. Creen que no tenemos defensas reales». «¿Y acaso las tenemos?», preguntó el coronel Rivera, uno de los representantes militares. «Nuestra flota espacial ha desaparecido. No tenemos armas orbitales, ni escudos planetarios. ¿Qué podemos hacer contra 800 naves de guerra alienígenas?». La doctora Chun sonrió por primera vez ese día. «Podemos mostrarles por qué nuestros ancestros eligieron dormir». Las otras personas en la mesa asintieron. Todos conocían el proyecto Prometeo. Todos habían pasado años preparándose para este momento.
Ahora había llegado la hora de despertar algo que llevaba durmiendo 10.000 años. Necesito la autorización de todos los departamentos, dijo la doctora. Chun, defensa, energía, comunicaciones e investigación oceánica profunda. Una vez que empecemos esto, no podremos detenerlo. Están todos listos. Uno por uno, cada persona en la mesa presionó su pulgar sobre un pequeño escáner rojo. Unas luces parpadearon en verde a medida que se aceptaba cada autorización. Cuando las 12 luces estuvieron verdes, la doctora Chun se puso de pie. El proyecto Prometeo está ahora activo, anunció. Que Dios nos ayude a todos. En las profundidades del Océano Pacífico, más hondo de lo que cualquier humano había viajado jamás, algo comenzó a agitarse. Máquinas ancestrales que habían esperado en la oscuridad durante siglos empezaron a despertar. Luces que habían estado apagadas durante 10.000 años comenzaron a brillar. Mientras tanto, el almirante que caminaba por su nave, inspeccionando a sus tropas. Los soldados Ceprian eran altos y fuertes, con duras escamas que podían detener la mayoría de las armas. Portaban rifles de energía capaces de derretir el acero. Cada soldado había luchado en docenas de batallas por toda la galaxia. Señor, informó uno de sus oficiales, estamos detectando unas lecturas de energía inusuales procedentes del planeta. ¿Qué tipo de lecturas?, preguntó el almirante. Desconocidas, señor. Parecen provenir de las profundidades subterráneas y bajo los océanos. Nuestros ordenadores no pueden identificar la fuente de energía. Kate miró los datos en su pantalla. Las lecturas mostraban fuentes de energía masivas repartidas por la superficie de la Tierra, pero no se parecían a nada en la vasta base de datos de tecnologías alienígenas del Imperio. Probablemente solo sean sus primitivas centrales eléctricas, decidió el almirante. Estos humanos apenas aprendieron a viajar entre las estrellas hace 50 años. No pueden tener nada peligroso. El oficial parecía preocupado. Señor, los niveles de energía son enormes, mucho mayores de lo que su tecnología conocida debería ser capaz de producir. Relájate, dijo Kek con una risa. He conquistado razas que podían controlar la gravedad misma. He destruido civilizaciones que construían mundos de energía pura. Estos humanos no tienen nada de especial. En 72 horas, se arrodillarán ante el Imperio como todos los demás. En las profundidades del océano, la doctora Chun se encontraba en un ascensor que caía más rápido de lo que cualquier ascensor se había movido jamás. Descendía hacia un lugar que oficialmente no existía. Un lugar donde mayor secreto de la humanidad esperaba en la oscuridad. El ascensor finalmente se detuvo a kilómetros bajo el lecho marino. Las puertas se abrieron para revelar una vasta instalación subterránea excavada en roca sólida. Cientos de científicos y técnicos ya estaban en sus puestos, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. En el centro de la instalación se alzaba una enorme cámara llena de una niebla remolinada. Dentro de la niebla, algo inmenso comenzaba a moverse. Algo que había estado esperando pacientemente a que llegara este día. La doctora Chun se acercó al panel de control principal y colocó su mano en un escáner. Una voz de ordenador habló. Identidad confirmada. Doctora Sarah Chun, directora de la Iniciativa de Defensa Terrana. Por favor, indique su código de autorización. Código de autorización Prometeo 77 Alpha, dijo la doctora Chun con claridad. Iniciar secuencia de despertar prioridad alfa. Esto no es un simulacro. El ordenador guardó silencio por un momento. Luego, secuencia de despertar iniciada. Tiempo estimado para la activación completa, 68 horas y 43 minutos. La doctora Chun sonrió mientras observaba cómo la niebla de la cámara comenzaba a brillar. Los alienígenas pensaban que tenían 72 horas para esperar la rendición de la Tierra. No tenían ni idea de que la humanidad estaba a punto de mostrarles algo que nunca antes habían visto. Algo que nunca olvidarían. Algo que cambiaría la galaxia para siempre. El almirante que caminaba por los pasillos de su nave insignia, recordando sus victorias pasadas. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y trofeos de un centenar de mundos conquistados. Cada uno contaba la historia de otra especie que había caído ante el poder del Imperio Ceprian. Se detuvo frente a su cuadro favorito. Mostraba las ciudades de cristal de Alire Prime ardiendo en hermosos colores mientras sus cañones de plasma las destruían. Los altarianos habían sido orgullosos e inteligentes.
Construyeron ciudades que parecían diamantes gigantes que se alzaban hacia las estrellas. Pero su belleza no pudo salvarlos del poder del imperio. Los altarianos duraron 6 días. Se dijo que tenían buenos escudos y naves rápidas, pero al final se arrodillaron como todos los demás. Pasó a otro cuadro. Este mostraba las plataformas de defensa orbital alrededor de la estación Kepler explotando en brillantes destellos. Los colonos de Kepler habían sido ingenieros astutos. Construyeron armas que podían destruir asteroides y escudos que podían detener llamaradas solares. Sus satélites de defensa eran los mejores que el almirante había visto nunca. La estación Kepler resistió casi 6 horas, recordó. Sus armas eran impresionantes, pero 6 horas no es mucho tiempo cuando tienes la eternidad. El almirante continuó caminando, mirando más cuadros. Las ciudades flotantes de Queries, las fortalezas subterráneas de la colonia Titán, los bosques vivientes de mundo verde que podían pensar y luchar. Todos ellos tenían algo especial. Todos ellos habían creído que podían resistir al imperio. Todos ellos se habían equivocado. En el puente de su nave, los oficiales subalternos estudiaban los escaneos de la Tierra. El teniente Saktar, un joven oficial de escamas verde brillante, miraba las lecturas de energía con confusión. Señor, le dijo al comandante Balan, estas lecturas de la Tierra son muy extrañas. El comandante Balan era mayor y más experimentado. Tenía escamas grises y cicatrices de muchas batallas. ¿A qué te refieres, teniente? Mire estas redes subterráneas. Saktar señaló su pantalla. Se extienden por todas partes, bajo todos los continentes, bajo todos los océanos, y las firmas de energía son enormes. Balan miró los datos. El joven oficial tenía razón. Había sistemas de túneles masivos bajo la superficie de la Tierra. Formaban patrones que parecían casi como vasos sanguíneos en un cuerpo gigante. Y las lecturas de energía eran más fuertes que cualquier cosa que sus escáneres hubieran detectado jamás. Debe ser natural, decidió Balaan. Formaciones geológicas, ríos subterráneos, quizás actividad volcánica. Pero, señor, continuó Saktar, los patrones son demasiado regulares, demasiado organizados. Y esta firma de energía de aquí señaló una lectura de las profundidades del Océano Pacífico. Es artificial, estoy seguro. El comandante Balaan frunció el ceño. En todos sus años de conquista, había aprendido a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, sus instintos le decían que algo iba mal. Pero el almirante ya había tomado una decisión sobre la Tierra. Esos humanos eran primitivos. Solo llevaban 50 años viajando entre las estrellas. ¿Qué podrían tener que amenazar al imperio? Realiza un escaneo profundo, ordenó Balaan. Concéntrate en las áreas con las lecturas de energía más fuertes. Mientras los alienígenas estudiaban sus escaneos, la Tierra seguía sumida en el pánico. Los reporteros de noticias se paraban frente a las cámaras tratando de explicar lo que estaba sucediendo mientras las naves alienígenas flotaban en el cielo detrás de ellos. Aquí Rebecca Martínez, informando desde el centro de Los Ángeles, dijo una reportera con voz temblorosa. Las naves alienígenas llevan aquí 6 horas. El gobierno pide a todos que mantengan la calma y esperen instrucciones. Pero como pueden ver detrás de mí, mucha gente no está manteniendo la calma. La cámara mostraba multitudes de personas corriendo por las calles. Algunos llevaban maletas y bolsas, tratando de escapar de la ciudad. Otros se paraban en grupos, señalando las naves y discutiendo sobre qué hacer. Los coches de policía circulaban con altavoces pidiendo a la gente que se fuera a casa y se quedara dentro. En Moscú, el presidente ruso se reunía con sus generales. En Pekín, el premier chino hablaba con sus asesores. En Londres, el primer ministro británico celebraba una sesión de emergencia del Parlamento. Todos los gobiernos de la Tierra intentaban averiguar qué hacer, pero todos llegaban a la misma conclusión. La Tierra no tenía forma de luchar contra la flota alienígena. Lo que no sabían era que otras reuniones se estaban llevando a cabo en secreto. En las profundidades de instalaciones ocultas por todo el mundo, la iniciativa de defensa terrana se preparaba para algo que los alienígenas nunca podrían imaginar. En un búnker bajo el monte Cheyenne, el Dr. James Wright observaba docenas de pantallas de ordenador. El Dr. Wright llevaba 30 años a cargo de la red de defensa norteamericana. Había estado esperando este día. Todos los sectores informan estar listos, dijo por su radio. La red se está cargando según lo previsto. Informes similares llegaron de todo el mundo.
El doctor Yamamoto en Japón confirmó que los sistemas del ala de Pacífico estaban en línea. El doctor Volov en Siberia informó que las instalaciones del Ártico estaban despertando. La doctora Patel en la India dijo que la red del Himalaya respondía perfectamente. Cada una de estas instalaciones estaba conectada a las demás por túneles que atravesaban el núcleo de la Tierra. Túneles que habían sido construidos por una antigua civilización que una vez vivió en la Tierra. Una civilización que había decidido dormir en lugar de destruir la galaxia en una guerra que nunca terminaría. De vuelta en la nave insignia alienígena, los escaneos profundos estaban completos. El teniente Sakhtar miraba su pantalla en estado de shock. Las lecturas eran imposibles. Las fuentes de energía bajo la Tierra no eran solo grandes. Eran masivas más allá de toda comprensión. Cada una era como una estrella contenida en un espacio pequeño. «Comandante Balaan», gritó, con la voz llena de preocupación. «Tiene que ver esto». El comandante Balaan se apresuró a mirar la pantalla. Lo que vio le heló la sangre. Los escaneos profundos mostraban que las redes de túneles no eran naturales en absoluto. Estaban construidas, cuidadosamente diseñadas, y todas estaban conectadas a enormes máquinas enterradas en las profundidades de la Tierra. «¿Qué son esas cosas?», susurró Balaan. «No lo sé, señor», respondió Sakhtar. «Pero no se parecen a nada en nuestra base de datos. La tecnología está más allá de nuestra comprensión». Balaan sabía que tenía que informar de esto al almirante Kett inmediatamente, pero también sabía que el almirante no querría oírlo. Kett ya había decidido que la Tierra era débil. No le gustaría que le dijeran que podría estar equivocado. Mientras tanto, el almirante Kett estaba en sus aposentos privados, puliendo su colección de armas. Cada arma había sido tomada de un enemigo derrotado. La espada de cristal de un príncipe altariano, la lanza de plasma de un general de Kepler, la hoja viviente de un guerrero de los árboles de Mundo Verde. Pronto añadiría armas humanas a su colección, aunque por lo que había visto, las armas humanas eran primitivas. Balas de metal y misiles explosivos. Nada comparado con las armas de energía del Imperio. Sería una decepción, en realidad. Disfrutaba coleccionando armas de enemigos dignos, pero los humanos no parecían dignos. Un mensajero entró en su cámara. «Almirante, el comandante Balaan solicita una reunión urgente». «Dile que espere», dijo Kett sin levantar la vista de sus armas. «Estoy ocupado». «Señor, dice que es sobre las lecturas de energía de la Tierra. Parece muy preocupado». Kett suspiró. Los oficiales jóvenes siempre estaban preocupados por algo. Veían peligro por todas partes. Era por no tener suficiente experiencia. Una vez que Balaan hubiera conquistado unos cuantos mundos más, aprendería a relajarse. «Muy bien», dijo el almirante. «Hazlo pasar». El comandante Balaan entró en la cámara con el teniente Sakhtar detrás de él. Ambos oficiales parecían nerviosos y asustados. «Almirante», comenzó Balaan, «hemos completado los escaneos profundos de la Tierra. Los resultados son inquietantes». Kett continuó puliendo su espada de cristal. «¿Inquietantes? ¿Cómo?» «Los humanos tienen instalaciones masivas bajo su planeta. Máquinas que no podemos identificar. Fuentes de energía más potentes que nuestros propios reactores. La tecnología parece ser mucho más avanzada que cualquier cosa que hayamos encontrado». Ahora Kett levantó la vista. «Imposible. Estos humanos solo alcanzaron el viaje más rápido que la luz hace 50 años. Nuestros informes de inteligencia son muy claros al respecto». «Sí, señor», dijo Sakhtar nerviosamente. «Pero, ¿y si nuestra inteligencia está equivocada? ¿Y si los humanos no son lo que parecen?» El almirante Kett se puso de pie. Su alta figura se cernía sobre los dos oficiales. Sus ojos amarillos brillaban de ira. «¿Está sugiriendo que el poderoso imperio Ceprian, conquistador de 10.000 mundos, ha sido engañado por una especie primitiva? ¿Estás diciendo que nuestra red de inteligencia, que abarca toda la galaxia, ha pasado por alto el hecho de que estos humanos poseen tecnología avanzada?» «Señor, solo estoy informando de lo que muestran nuestros escaneos», dijo Balaan con cuidado. «Vuestros escaneos están equivocados», declaró Kett. «Mal funcionamiento del equipo, errores informáticos, quizás interferencias de sus satélites primitivos. Repetid los escaneos». «Los hemos repetido 3 veces, señor. Los resultados son los mismos». Kett se acercó a su ventana y miró hacia la Tierra. El planeta azul parecía tan pacífico,
tan indefenso, como docenas de otros mundos que había conquistado. No había nada especial en él. Comandante Balaan, dijo lentamente, en mis 500 años de servicio al Imperio, he conquistado 73 mundos. He enfrentado especies que podían controlar el tiempo mismo. He derrotado civilizaciones que construyeron sus ciudades dentro de agujeros negros. ¿De verdad crees que una especie que todavía usa cohetes químicos representa alguna amenaza para mí? No, señor, respondió Balaan en voz baja. Entonces deja de preocuparte por errores informáticos y prepárate para el bombardeo. En 64 horas, esta conversación parecerá muy tonta. Los dos oficiales salieron de la cámara del almirante, pero sus preocupaciones permanecieron. Algo andaba mal con la Tierra. Algo que sus ordenadores... Habían pasado 72 horas. El plazo había terminado. El almirante que estaba en el puente de su nave insignia, observando el planeta azul debajo. La Tierra no se había rendido. Lo esperaba. La mayoría de las especies intentaban resistir al principio. Siempre pensaban que podían luchar contra el Imperio. Siempre se equivocaban. Todas las naves, prepárense para el bombardeo orbital, ordenó el almirante. 3. Apunten primero a los principales centros de población. Que vean lo que les pasa a los que desafían al Imperio. 800 naves de guerra alienígenas apuntaron sus armas hacia la Tierra. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir montañas enteras. Juntas, podían convertir la superficie del planeta en vidrio fundido en cuestión de horas. Fuego, ordenó Kit. Miles de rayos de plasma cayeron del cielo. Cada rayo era lo suficientemente caliente como para derretir acero al instante. Golpearon las ciudades de la Tierra con la fuerza de relámpagos de dioses furiosos. Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, todas fueron blanco de las terribles armas del Imperio. Pero sucedió algo imposible. Los nacieron. Golpearon la atmósfera de la Tierra y desaparecieron como gotas de lluvia cayendo en un océano. Las ciudades de abajo permanecieron intactas. Ni un solo edificio resultó dañado. Ni una sola persona resultó herida. ¿Qué? El almirante Kit miró su pantalla en estado de shock. Fuego de nuevo, a máxima potencia. La segunda andanada fue aún más fuerte que la primera. Todas las naves de la flota dispararon a la vez. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó como un nuevo sol mientras miles de armas de energía se descargaban. Su carga mortal, de nuevo, los rayos se desvanecieron inofensivamente. Era como si la Tierra estuviera protegida por escudos invisibles que podían absorber cantidades ilimitadas de energía. «Imposible», susurró Kit. «Ninguna tecnología de escudos puede hacer eso. Nada puede absorber tanta energía». En la Tierra, la gente se paraba en las calles mirando al cielo. Habían visto los destellos de luz cuando las armas alienígenas dispararon. Se habían preparado para la muerte, pero no pasó nada. Las armas del poderoso imperio, Sepian, habían sido completamente inútiles. En la instalación secreta bajo el Océano Pacífico, la doctora Sarah Chun observaba sus instrumentos con satisfacción. La red de defensa planetaria funcionaba perfectamente. La energía que debería haber destruido continentes estaba siendo absorbida y redirigida al proceso de despertar. «¿Cuánto falta?», preguntó a su asistente. 14 minutos para la activación completa, fue la respuesta. La doctora Chun asintió. 14 minutos hasta que la galaxia recordara por qué ciertos mundos nunca deben ser molestados. En la nave insignia alienígena, el pánico comenzaba a extenderse. El comandante Balaan corría de estación en estación, revisando los sistemas de armas. Todo estaba en verde. Los cañones de plasma funcionaban perfectamente, pero sus disparos no tenían efecto en el planeta. «Señor», gritó el teniente Saktar, con la voz llena de miedo. «Estamos detectando picos de energía masivos desde los océanos del planeta». «¿Dónde?», exigió Kit. «En todas partes, señor. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico. Algo está emergiendo de las profundidades de los fondos oceánicos». El almirante Kit miró la pantalla principal. Al principio, no vio más que agua. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer formas bajo la superficie. Formas enormes. Formas que hacían que sus masivas naves de guerra parecieran juguetes en comparación. «¿Qué son esas cosas?», preguntó en voz baja. Las formas se elevaron más, rompiendo la superficie de los océanos de la Tierra. El agua caía en cascada por sus superficies como cataratas desde montañas. No eran naves como las entendían los alienígenas.
Eran algo completamente diferente, algo que desafiaba todas las leyes de la física y la ingeniería. Cada estructura era del tamaño de una luna pequeña. Sus superficies estaban cubiertas de patrones geométricos que parecían cambiar y transformarse al mirarlos. Brillaban con una luz interior que no era de ningún color que los alienígenas hubieran visto jamás. Escaneando, informó el oficial científico. Señor, estos objetos no están hechos de ningún material conocido. Los escáneres ni siquiera pueden determinar qué son. Son sólidos, pero también son energía. Son reales, pero también son otra cosa. Más formas surgieron de los océanos. Docenas de ellas, luego cientos. Cada una era diferente, pero todas compartían la misma combinación imposible de materia y energía que hacía que los ordenadores alienígenas gritaran mensajes de error. En la instalación profunda, la doctora Chun habló por su micrófono. Aquí comando terrano a todas las unidades guardián. Tenéis autorización para manifestaros completamente. Repito, tenéis autorización para manifestaros completamente. Las masivas estructuras en los océanos de la Tierra comenzaron a cambiar. Partes de ellas se volvieron transparentes. Otras partes se volvieron sólidas como el diamante. Tentáculos de energía pura se extendieron desde sus superficies, abarcando distancias imposibles para tocar suavemente los cascos de las naves alienígenas. Donde los tentáculos de energía tocaban, sucedía algo notable. Las armas de las naves alienígenas dejaron de funcionar. Sus motores se silenciaron. Sus ordenadores comenzaron a mostrar información en idiomas que habían estado muertos durante millones de años. El almirante Kett observaba con horror cómo su poderosa flota era inutilizada por una tecnología que no podía comprender. Sus naves no estaban siendo destruidas. Estaban siendo examinadas, estudiadas, analizadas por una inteligencia tan vasta que toda su flota no era más que una interesante colección de juguetes. «Retirada», ordenó. «Todas las naves, retirada inmediata». Pero las naves no podían moverse. Los tentáculos de energía las sujetaban suave pero firmemente, sin aplastarlas, sin dañarlas, simplemente manteniéndolas exactamente donde estaban. En la Tierra, todas las pantallas de televisión, radios y ordenadores se activaron de repente, pero en lugar de mostrar mensajes alienígenas, mostraban un rostro humano. El almirante de flota Han, de la Fuerza de Defensa Terrana, apareció en miles de millones de pantallas en todo el mundo. «Ciudadanos de la Tierra», dijo el almirante Han con calma, «la amenaza inmediata ha sido neutralizada. La flota alienígena ya no es capaz de dañar nuestro mundo. Quiero asegurarles a todos que están a salvo». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. «También quiero enviar un mensaje a cualquier otro miembro de este imperio Ceprian que pueda estar escuchando. Vinisteis a nuestro mundo exigiendo la rendición. Amenazasteis con destruir nuestras ciudades y matar a nuestra gente. En cambio, habéis despertado algo que ha estado durmiendo durante 10.000 años. La vista de las pantallas cambió para mostrar las masivas estructuras emergiendo de los océanos de la Tierra. Las estructuras estaban ahora completamente manifestadas, su geometría imposible claramente visible contra el cielo azul. «Estas no son armas que construimos», continuó el almirante Han. «Esto es en lo que nos convertimos cuando la galaxia amenaza nuestro hogar. Durante 10 milenios, la humanidad ha elegido dormir en lugar de interferir con el desarrollo natural de la civilización galáctica. Pero cuando los imperios crecen demasiado y amenazan la libertad de mundos inocentes, despertamos. En los archivos alienígenas, en las profundidades del mundo capital del imperio, antiguos ordenadores comenzaron a acceder a archivos que no se habían abierto en 1 millón de años. Archivos de advertencia. Archivos escritos en los primeros días del imperio, cuando sus antepasados comenzaron a explorar la galaxia. Los archivos hablaban de los jardineros, seres antiguos que una vez cuidaron la galaxia como un vasto jardín, evitando que una sola especie se volviera demasiado poderosa. Los archivos hablaban de mundos que nunca debían ser molestados, mundos donde los jardineros dormían, esperando el día en que serían necesarios de nuevo. Y en la cima de la lista de mundos prohibidos había un pequeño planeta azul en un tranquilo brazo espiral de la galaxia, un planeta llamado Tierra. El comandante Balan accedió a estos archivos desde el ordenador de su nave. Mientras leía, su rostro escamoso palideció de terror. «Almirante», gritó, su voz apenas un susurro. «Almirante, tiene que ver esto». Pero el almirante Kett ya no escuchaba a sus oficiales. Estaba mirando su pantalla principal,
observando cómo una de las estructuras masivas se acercaba a su nave insignia. Se movía sin motores, sin propulsión, simplemente desplazándose por el espacio como si las leyes de la física fueran meras sugerencias. La estructura se detuvo justo enfrente de su nave. Una sección de su superficie se volvió transparente, revelando el interior. Dentro, el almirante Kett pudo ver una figura sentada en lo que parecía ser un sillón de mando. La figura era humana, pero no del todo humana. Era más alta, más grácil, con ojos que contenían la sabiduría de eras. El ser habló, y su voz se escuchó en toda la flota alienígena sin necesidad de transmisión por radio. Habló directamente en sus mentes, en su propio idioma. «Soy la capitana Sarah Chun del Cuerpo de Guardianes Terranos», dijo el ser. «Habéis cometido un error. Creísteis que la Tierra estaba indefensa. Pensasteis que la humanidad era débil. Asumisteis que éramos primitivos que podían ser conquistados fácilmente». El ser se levantó de su silla, y los alienígenas pudieron ver que era a la vez humano y algo mucho más que humano. «La humanidad no es la primera especie inteligente de la Tierra», continuó la capitana Chun. «Somos sus herederos. Cuando nuestros predecesores se dieron cuenta de que su tecnología se había vuelto demasiado poderosa, eligieron transformarse en guardianes de la paz galáctica. Se convirtieron en nosotros. Y hemos estado durmiendo, esperando el día en que un imperio creciera lo suficiente como para amenazar la libertad de todos los mundos». Señaló a la flota alienígena. «Ese día ha llegado. En toda la galaxia, en los mundos controlados por el Imperio Ceprian, antiguas estaciones de monitoreo que habían estado en silencio durante milenios se activaron de repente. Se enviaron señales a otros mundos durmientes. Otras unidades de guardianes comenzaron a despertar. El tiempo de expansión de vuestro imperio ha terminado», anunció la capitana Chun. «No mediante la destrucción, sino mediante la elección. Os retiraréis de todos los mundos conquistados. Permitiréis que las especies que habéis esclavizado se gobiernen a sí mismas. Volveréis a vuestro sistema natal y aprenderéis a vivir en paz con vuestros vecinos». El almirante Kett encontró su voz por fin. «¿Y si nos negamos?» El ser que una vez fue la doctora. Sarah Chun sonrió con tristeza. «Entonces aprenderéis porque los antiguos archivos en vuestros registros listan a la Tierra como un mundo que debe. Lo que surgió de los océanos de la Tierra estaba más allá de cualquier cosa que el Imperio Ceprian hubiera encontrado en su 1.000.000 de años de conquista. Las estructuras masivas no fueron construidas. Fueron cultivadas. No eran máquinas. Estaban vivas de una manera que hacía que las mentes de los científicos alienígenas dolieran a contemplarlas». El almirante Kett observaba desde su puente como la estructura guardián más cercana se aproximaba a su nave insignia. Era imposible mirar directamente a la cosa. Partes de ella parecían sólidas como el metal, mientras que otras secciones parpadeaban dentro y fuera de la realidad como espejismos. Superficies que parecían lisas a distancia se revelaban cubiertas por millones de partes móviles, cada una no más grande que un grano de arena, todas trabajando juntas en patrones demasiado complejos para entender. «¿Qué le están haciendo nuestras armas?», exigió Kett. «Nada, señor», informó su oficial de armas. «Nuestros cañones de plasma la atraviesan. Los rayos de energía ni siquiera la ralentizan. Simplemente atraviesan la estructura como si no estuviera allí». «Entonces, ¿cómo es lo suficientemente sólida como para tocar nuestras naves?». «No lo sé, señor. Según nuestros sensores, está y no está allí al mismo tiempo». El comandante Bala miraba sus instrumentos con incredulidad. La estructura guardiana existía de alguna manera en múltiples dimensiones simultáneamente. Partes de ella estaban en el espacio normal, donde podían ser vistas y sentidas. Otras partes existían en reinos de la realidad que su ciencia ni siquiera podía detectar, y mucho menos entender. Desde la estructura guardián, tentáculos de energía pura se extendieron hacia el orgullo de Zephyr. Los tentáculos eran hermosos y terribles al mismo tiempo, corrientes de luz que se movían como seres vivos, extendiéndose a través del vacío del espacio como si la distancia no significara nada para ellos. Cuando el primer tentáculo tocó el casco de la nave del almirante Kett, sucedió algo extraordinario. El metal alienígena comenzó a cantar. No era un sonido como ellos lo entendían. El casco vibraba con frecuencias que eludían sus oídos y hablaban directamente a sus mentes. La canción era inquietantemente hermosa, pero llevaba matices de tal tristeza y pérdida que varios miembros de la tripulación comenzaron a llorar sin saber por qué. «¿Qué le está pasando?». «A nuestra nave», preguntó Kett con la voz temblorosa.
El teniente Sactar revisó sus instrumentos con garras temblorosas. Señor, el guardián está leyendo nuestra nave. No solo escaneándola, leyéndola. Cada pieza de información almacenada en nuestros ordenadores, cada batalla que hemos librado, cada mundo que hemos conquistado, lo sabe todo sobre nosotros. La canción del casco de la nave se hizo más fuerte. Ahora los alienígenas podían oír voces en ella, las voces de las especies que habían conquistado. Los seres de cristal de Alire Prime cantando sus canciones de muerte mientras sus ciudades ardían. Los ingenieros de la estación Kepler lanzando advertencias que nadie oiría. La gente árbol de Mundo Verde susurrando antiguos poemas mientras sus bosques morían. El almirante Kett se dio cuenta con creciente horror de que el guardián no solo estaba leyendo los archivos de datos de su nave, estaba leyendo los recuerdos almacenados en el propio metal. Cada acto de destrucción, cada momento de conquista, cada grito de los derrotados, todo estaba grabado en la estructura molecular de sus armas y blindaje. En las pantallas del puente que deberían haber mostrado información táctica, en su lugar aparecían imágenes de sus campañas pasadas. Los alienígenas se vieron a sí mismos destruyendo un mundo tras otro, viendo sus acciones a través de los ojos de sus víctimas por primera vez. «Haz que pare», susurró Kett. «Por favor, haz que pare». Pero el guardián no había terminado. Más tentáculos se extendieron a otras naves de la flota. Cada nave comenzó a cantar su propia canción de conquista y destrucción. 800 naves, 800 melodías diferentes de guerra y muerte, todas armonizando en una sinfonía de sufrimiento galáctico. En la instalación profunda bajo la tierra, la doctora Sarah Chun, o el ser en que se había convertido, observaba el proceso con ojos tristes pero decididos. Ya no era enteramente humana. La transformación la había cambiado de maneras que iban más allá de la forma física. Podía sentir el dolor de cada mundo que el imperio había conquistado. Podía oír los gritos de miles de millones de seres que habían muerto bajo el gobierno Ceprian. «Capitana», dijo su ayudante, que también había sufrido la transformación. «La integración de la memoria está completa. La historia de toda la flota ha sido catalogada». «Bien», respondió la capitana Chun, su voz con armónicos que no habían existido antes en el habla humana. «Ahora entenderán lo que han hecho. Muéstrales el verdadero coste de su imperio». En toda la flota alienígena, los ordenadores de las naves comenzaron a mostrar información que nunca había sido registrada en sus historias oficiales. El número real de seres muertos durante sus conquistas. Las civilizaciones aniquiladas por completo sin supervivientes que recordaran sus nombres. Los planetas despojados de recursos hasta que ya no pudieron sustentar la vida. Los registros oficiales siempre afirmaban que habían conquistado 73 mundos y gobernaban más de 10.000 sistemas. La verdad era mucho peor. Habían destruido más de 300 civilizaciones por completo. Habían causado la extinción de miles de especies. Habían convertido 100 mundos en rocas sin vida. El almirante Kett miraba los números que se desplazaban por su pantalla. «Esto no puede ser correcto», dijo. «Somos civilizadores. Traemos orden al caos. Unimos la galaxia bajo un único gobierno pacífico». La voz de la capitana Chun habló directamente en su mente, eludiendo por completo los sistemas de comunicación de su nave. «Trajisteis paz a través del miedo, orden a través de la opresión, unidad a través de la destrucción de la diversidad. Mirad lo que realmente habéis logrado». La pantalla principal en el puente del almirante Kett cambió para mostrar un mapa de la galaxia. Pero este no era el mapa que se enseñaba en las escuelas Ceprian. Este mapa mostraba la galaxia como había sido antes de que el imperio comenzara su expansión. Era hermoso. Miles de civilizaciones diferentes, cada una con su propia cultura y tecnología únicas. Rutas comerciales que conectaban mundos distantes. Arte y música, y literatura fluyendo libremente entre especies. Descubrimientos científicos compartidos a través de las estrellas. Una galaxia llena de vida, maravilla e infinita posibilidad. Luego el mapa comenzó a cambiar, mostrando la expansión del imperio a lo largo del tiempo. Con cada conquista, la hermosa diversidad se desvanecía un poco más. Las culturas únicas fueron reemplazadas por la ley Ceprian. Las diferentes formas de pensar fueron eliminadas en favor de la ortodoxia imperial. La galaxia se volvió más ordenada, más pacífica e infinitamente más vacía. «Trajimos estabilidad», protestó débilmente el almirante Kett. «Trajisteis muerte», respondió la capitana Chun. «Y ahora se acaba». Alrededor de la Tierra, más estructuras guardianas manifestaban por completo. Cada una era diferente,
reflejando la naturaleza única de la conciencia que la controlaba. Algunas aparecían como vastas formas geométricas que dolía mirar directamente. Otras parecían montañas vivientes que respiraban luz estelar. Unas pocas tomaron formas que parecían casi familiares, hasta que te dabas cuenta de que eran ciudades o bosques o océanos que existían en dimensiones que la mente no podía comprender. Las estructuras no estaban atacando la flota alienígena. Simplemente estaban presentes. Su existencia era suficiente para inutilizar las armas del Imperio y dejar inmóviles sus naves. Los guardianes irradiaban un campo que de alguna manera hacía imposible la violencia en sus proximidades. Pero en toda la galaxia, los efectos se estaban extendiendo en cada mundo controlado por el Imperio Ceprian. Las poblaciones esclavizadas comenzaron a sentir algo que no habían experimentado en siglos: esperanza. Antiguas redes de comunicación, inactivas durante milenios, se activaron en toda la galaxia. Las señales viajaban más rápido que la propia luz, llevando un mensaje simple a cada mundo oprimido. Los guardianes han despertado. La libertad está llegando. En Alire Prime, los seres de cristal supervivientes sintieron las vibraciones en el núcleo de su planeta y supieron que su largo encarcelamiento estaba terminando. En los restos de la estación Kepler, sistemas automatizados que se habían escondido en los cinturones de asteroides durante décadas comenzaron a transmitir declaraciones de independencia. En Mundo Verde, los pocos gente árbol que habían sobrevivido bajo tierra enviaron señales de raíces a mundos forestales distantes. La rebelión no implicó armas ni ejércitos. Fue algo mucho más poderoso: la voluntad colectiva de seres libres negándose a ser esclavos por más tiempo. El almirante Kett sintió que su imperio se desmoronaba a su alrededor, mientras los informes llegaban de toda la galaxia. Los gobernadores perdían el control de sus sectores. Las flotas de guarnición encontraban sus sistemas de armas fallando misteriosamente. Las poblaciones esclavizadas simplemente abandonaban sus puestos de trabajo, sabiendo de alguna manera que el imperio ya no podía hacerles daño. «Señor», informó el comandante Balan, con la voz hueca por la derrota, «estamos recibiendo solicitudes de rendición de 47 gobernadores de sector. Piden permiso para retirarse de sus mundos asignados». ¿Solicitudes de rendición? Kett no podía creer lo que oía. De nuestros propios gobernadores. Dicen que sus armas ya no funcionan. Sus naves no pueden salir de la órbita y las poblaciones que han estado controlando están actuando como si el imperio ya no existiera. La voz de la capitana Chun se dirigió a toda la flota alienígena a la vez. Vuestro imperio se expandió a través del miedo y la violencia. Cuando se os quitan esas herramientas, ¿qué queda? Mirad a vuestro alrededor. Vuestra propia gente está eligiendo la libertad sobre la conquista. Vuestros gobernadores están eligiendo la paz sobre la opresión. Incluso vuestros guerreros están deponiendo las armas. Era verdad. En toda la flota Ceprian, los soldados estaban dejando a un lado sus rifles de energía, no porque se vieran forzados, sino porque las armas ya no se sentían correctas en sus manos. El campo guardián no estaba controlando sus mentes. Simplemente les estaba haciendo conscientes de las elecciones que siempre habían tenido pero que nunca habían considerado. El almirante Kett se dio cuenta de que estaba presenciando el fin de todo lo que había conocido. El imperio que había gobernado la galaxia durante 1.000.000 de años se estaba disolviendo, no por una derrota militar, sino por un despertar colectivo de la conciencia. Un año después, la galaxia era un lugar muy diferente. El almirante Kett se sentaba en su pequeño jardín en Zephyr Prime, observando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de púrpura y oro. Su jardín era modesto, solo unas pocas plantas con flores y un pequeño estanque, pero era suyo, cultivado por sus propias manos en lugar de conquistado a otros. Ya no era un almirante. Ese título pertenecía al antiguo imperio, que se había disuelto hacía 6 meses. Ahora era simplemente Kett, un soldado retirado que aprendía a encontrar sentido en la paz en lugar de la guerra. La transformación no había sido fácil. Durante 500 años, toda su identidad se había construido en torno a la conquista y la dominación. Sin esas cosas, se había sentido perdido y vacío. Pero lentamente, con la ayuda de antiguos enemigos que le habían mostrado una sorprendente compasión, estaba aprendiendo nuevas formas de vivir. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Kett activó su dispositivo de comunicación y vio el rostro de la capitana Chun aparecer en la pantalla holográfica. Parecía más humana ahora que durante aquellos primeros días aterradores en que los guardianes habían despertado. Pero sus ojos aún contenían profundidades de conocimiento que hablaban de experiencias más allá de la existencia normal. «Hola, Kett.
Dijo con una sonrisa amable. ¿Cómo te estás adaptando a la vida civil? Mejor de lo que esperaba, admitió, aunque algunos días son más difíciles que otros. Sigo esperando recibir órdenes militares, solo para recordar que ya no hay ejército. Eso debe ser difícil, dijo la capitana Chun con genuina simpatía. El cambio nunca es fácil, especialmente un cambio tan fundamental. ¿Qué te sintió? Capitana, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué no nos destruisteis? Vuestros guardianes tenían el poder de eliminar a todo el imperio en minutos. ¿Por qué elegisteis rehabilitarnos en su lugar? La capitana Chun guardó silencio por un momento antes de responder. Porque la destrucción era el camino del imperio. Nunca fue el nuestro. Los guardianes existen para preservar la vida y la diversidad, no para eliminarla. Incluso vuestra especie tiene un valor y un potencial únicos. Simplemente necesitábamos ayudaros a recordar que conquistar a otros no es el único camino hacia la grandeza. En toda la galaxia, conversaciones similares estaban teniendo lugar. Antiguos gobernadores imperiales aprendían a convertirse en asesores en lugar de gobernantes. Soldados Ceprian se reentrenaban como fuerzas de paz y trabajadores de socorro en desastres. Científicos que una vez diseñaron armas ahora se centraban en sanar el daño ambiental que su imperio había causado. No fue una transformación perfecta. Algunos antiguos imperiales luchaban con la nueva realidad. Unos pocos habían intentado reiniciar las viejas costumbres de conquista solo para encontrar que sus armas fallaban misteriosamente cada vez que intentaban la violencia contra otros. La red de guardianes que ahora abarcaba la galaxia aseguraba que la guerra a gran escala simplemente ya no era posible. En la Tierra, la doctora Sarah Chun se encontraba en la misma instalación subterránea donde había comenzado el despertar. Pero ya no era exactamente la misma persona que había descendido a estas profundidades hacía un año. La transformación en un guardián la había cambiado de maneras tanto profundas como sutiles. Informe de estado. Solicitó a su ayudante. Todas las operaciones de liberación están completas. Fue la respuesta. El último de los mundos ocupados declaró su independencia hace 3 días. Los antiguos territorios imperiales ahora son gobernados por consejos libremente elegidos que representan a las poblaciones nativas. Y los propios Ceprians se están adaptando mejor de lo que esperábamos. La mayoría ha abrazado la transición a una civilización pacífica. Su inteligencia natural y sus habilidades organizativas están resultando muy valiosas para reconstruir los mundos que una vez conquistaron. La doctora Chun asintió con satisfacción. Los guardianes no habían buscado castigar a los Ceprians, sino redirigir sus considerables habilidades hacia fines positivos. Era notable lo rápido que una especie guerrera podía adaptarse cuando se le daba la oportunidad de ser constructores en lugar de destructores. En el antiguo mundo capital imperial, el gran palacio donde los emperadores habían planeado la conquista galáctica se había convertido en una universidad. Estudiantes de docenas estudiaban juntos, aprendiendo artes, ciencias y filosofías de toda la galaxia. La sala del trono, donde una vez residió el poder absoluto, era ahora una biblioteca donde cualquiera podía acceder al conocimiento acumulado de 1000 civilizaciones. El profesor Balaan, el antiguo comandante, impartía un curso llamado Historia del Imperio y el Camino hacia la Paz. Sus estudiantes eran en su mayoría jóvenes Ceprians que nunca habían conocido las viejas formas de conquista. Estudiaban los errores del pasado no para repetirlos, sino para entender cómo las civilizaciones podían evitar la trampa de creer que el poder da la razón. Profesor, preguntó uno de sus estudiantes durante una conferencia reciente, ¿cree que el imperio podría haber encontrado otro camino? Una forma de unir la galaxia sin conquista. Balaan consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que podríamos haberlo hecho, dijo finalmente. Pero estábamos tan convencidos de que sabíamos que era lo mejor para todos los demás que nunca nos molestamos en preguntar qué querían ellos para sí mismos. La verdadera unidad no puede imponerse desde arriba. Debe crecer el respeto y la comprensión mutuos. El estudiante asintió pensativamente. ¿Es eso lo que los guardianes están haciendo ahora, imponiendo su voluntad en la galaxia? Una excelente pregunta, sonrió Balaan, pero creo que hay una diferencia crucial. Los guardianes evitan la violencia y la opresión a gran escala, pero no le dicen a los mundos individuales cómo gobernarse. Mantienen las condiciones para la libertad, sin dictar lo que la gente debe hacer con esa libertad. De hecho,
En toda la galaxia, los antiguos mundos imperiales estaban experimentando con docenas de formas diferentes de gobierno y sociedad. Algunos eligieron la democracia, otros prefirieron sistemas de consejo, y unos pocos desarrollaron enfoques completamente nuevos para la toma de decisiones colectivas. Los guardianes observaban pero no interferían, siempre y cuando estos gobiernos respetaran los derechos de sus ciudadanos y de sus vecinos. El teniente Saktar, ahora un ingeniero civil, trabajaba en uno de los proyectos más ambiciosos de la nueva era. Él y un equipo de científicos de 12 especies diferentes colaboraban para restaurar Mundo Verde, que había sido devastado durante la conquista imperial décadas antes. El proyecto era un desafío, no solo técnico, sino emocional. Saktar se encontró trabajando junto a gente árbol cuyos antepasados su pueblo había matado. Pero en lugar de odio, encontró una paciente comprensión y una voluntad de trabajar juntos por el futuro. ¿Por qué confían en nosotros?, le preguntó a Cantárobles, uno de los ingenieros gente árbol, después de lo que le hicimos a vuestro mundo. El rostro cubierto de corteza de Cantárobles se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. Porque el pasado no se puede cambiar, pero el futuro se puede moldear. Estás aquí ahora, trabajando para sanar lo que fue dañado. Eso importa más que quien causó el daño originalmente. El trabajo de restauración era lento pero gratificante. Cada nuevo bosquecillo que plantaban juntos representaba no solo la recuperación ambiental, sino un vínculo creciente entre antiguos enemigos. Saktar descubrió que sentía más orgullo al plantar un solo árbol de lo que jamás había sentido al conquistar sistemas estelares enteros. De vuelta en la Tierra, la capitana Chun recibía informes regulares de las estaciones guardianas de toda la galaxia. La red era vasta, no solo las estructuras despertadas alrededor de la Tierra, sino puestos de monitoreo en miles de mundos que habían estado durmiendo durante milenios. Cada puesto estaba atendido por seres que habían elegido transformarse en guardianes, dedicando su existencia a mantener la paz galáctica. «Capitana», informó su ayudante, «estamos detectando la formación de una nueva alianza comercial entre las ciudades de Cristal de Alire y los colectivos de ingeniería de Kepler. Planean compartir tecnología de cultivo de cristales a cambio de técnicas de fabricación avanzadas». «Excelente», sonrió la capitana Chun. ¿Algún signo de coerción económica o prácticas comerciales desleales? Ninguno. Todos los acuerdos parecen ser genuinamente voluntarios y mutuamente beneficiosos. Esta era la nueva galaxia que los guardianes estaban fomentando. Una donde la cooperación reemplazaba la conquista, donde la diversidad era celebrada en lugar de eliminada, donde los problemas se resolvían mediante la negociación en lugar de la guerra. Pero la transformación no estaba completa en todas partes. En lo profundo del borde exterior, más allá del alcance de la red guardiana, los rumores hablaban de pequeños grupos de imperiales recalcitrantes que todavía creían en las viejas costumbres. Se reunían en secreto, planeando algún tipo de regreso al poder. La capitana Chun era consciente de estos grupos, pero no le preocupaban. La red guardiana se expandía constantemente a medida que más mundos despertaban sus estaciones durmientes. Pronto, incluso el borde exterior estaría dentro de su influencia protectora. Y sin acceso a armas de destrucción masiva, los imperiales restantes solo podían causar un daño limitado. Más importante aún, la nueva generación crecía en una galaxia donde la cooperación era normal y la conquista se veía como una reliquia del pasado. Jóvenes de todas las especies aprendían a trabajar juntos, a respetar las diferencias y a resolver problemas a través de la creatividad en lugar de la violencia. El almirante Ket terminó de cuidar su jardín mientras el sol se ponía sobre Zephyr Prime. Mañana asistiría a una conferencia de antiguos oficiales imperiales que ahora trabajaban como asesores de mundos recién independizados. Discutirían las mejores prácticas para un gobierno pacífico y compartirían las lecciones aprendidas de sus errores durante la era imperial. Era extraño lo gratificante que era esta nueva vida. Durante sus siglos como conquistador, había pensado que estaba alcanzando la grandeza. Pero la satisfacción de ayudar a otros a gobernarse, sabiamente era más profunda y duradera que cualquier victoria que hubiera ganado en batalla. Mientras se preparaba para dormir, Ket reflexionó sobre el mensaje que la capitana Chun había compartido con él. Durante su conversación, los guardianes no estaban tratando de controlar la galaxia. Estaban tratando de darle la libertad.